Hola y bienvenido a Max el Gato Curioso. La noche del 14 de abril de 1912, un iceberg golpeó al famoso transatlántico Titanic, causando su hundimiento y la pérdida de miles de vidas. La historia oficial es clara, pero según los estudios de algunos investigadores sobre el Titanic, su colisión y su posterior hundimiento parecen indicar que algo turbio se esconde en la historia oficial del más famoso transatlántico de todos los tiempos. Desde Max el Gato Curioso, te daremos a conocer algunos datos que nos ayudarán a comprender qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche y si detrás de la catástrofe se escondía un plan oculto cuya finalidad era la de hacer zozobrar el navío. Pero antes, te agradeceríamos que nos ayudes suscribiéndote al canal, dejando un like y activando la campanita para que YouTube te notifique el próximo video. La naviera White Star Line fue fundada en 1845 como medio de transporte para el comercio transoceánico, especialmente entre Reino Unido y Australia. A medida que avanzaba el siglo XIX, se caracterizaba por ser una de las compañías marítimas más importantes entre Europa y América en el transporte de pasajeros. Con alojamiento económico para los de tercera clase y lujosos camarotes en primera y segunda clase. En julio de 1908, la White Star Line comenzó a construir su proyecto más ambicioso. El barco más grande, lujoso y más seguro del mundo, el famoso Titanic. Lo que muchos no saben es que en diciembre de ese mismo año, la compañía comenzó a construir un barco completamente gemelo, llamado el Olympic. Eran tan similares, que en las fotografías que se conservan de ambos, es imposible afirmar qué imagen se trata de uno y cuál del otro. Otro dato sorprendente es que el Olympic fue construido en un tiempo récord en comparación con el Titanic. A pesar de haber comenzado a fabricarse 5 meses después, este fue inaugurado casi un año antes. El 10 de abril de 1912, un mes después de que el Olympic realizase algunas reparaciones en una de sus hélices, el Titanic celebró su viaje inaugural. Al mando de la nave estaba el capitán más veterano de la compañía y quien había comandado el Olympic hasta la fecha, el capitán Edward John Smith. Un jesuita que ostentaba el título de tempore coadjutor. Es decir, un jesuita no ordenado, que guardaba una fidelidad total a la orden hasta su muerte, a pesar de no ser sacerdote. Sin embargo, algo extraño sucedería ese día. J.P. Morgan, dueño de la White Star Line, y James Pirrie, dueño de los astilleros Harland y Wolff, rehusaron hacer el viaje inaugural de la obra de su vida, a pesar de que solían hacer la travesía inicial de todos sus navíos. Además, varios importantes personajes anularon sus reservas a última hora, incluyendo miembros de la orden jesuita. Especialmente significativo es el episodio que protagonizaron los miembros de la adinerada familia Wanderbright. Estos, después de ordenar a su mayordomo y a su ama de llaves, acondicionar su camarote para la travesía y colocar todo su equipaje, anulan sus billetes 10 minutos antes de zarpar, abandonando a bordo todos sus enseres y a sus sirvientes, sin dar explicación alguna. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estas personas estaban evitando el viaje inaugural del Titanic? ¿Coincidencia o había algo más detrás de estos eventos misteriosos? El destino del Titanic y las acciones sospechosas tan solo acababan de comenzar. Uno de los pasajeros del Titanic fue Francis Brown Jr., un joven miembro de la orden jesuita. Este era un famoso fotógrafo, quien durante todo el viaje estuvo haciendo un reportaje fotográfico del barco y de las personas que viajaban en él. Además, se reunió en secreto con el capitán Smith antes de desembarcar en Irlanda. Durante su estancia en el barco, Brown recibió un telegrama de sus superiores diciendo, abandone ese barco. Y así lo hizo. Pero esto no es todo, muchos de los pasajeros que estaban a bordo, en realidad no tenían billetes para el Titanic, sino que fueron embarcados de manera forzosa, debido a una huelga de trabajadores mineros que causó una cancelación de travesías en esas fechas. Pronto comenzaría a suceder extraños acontecimientos. El vigía denunció que alguien había sustraído los gemelos de visión de alcance de la cruceta de vigilancia. A medida que el barco se aproximaba a una zona peligrosa del océano debido a la presencia de icebergs, en el camarote de comunicaciones, no dejaban de recibir notificaciones sobre la especial peligrosidad de las aguas esa noche. Nadie prestó atención a los más de 7 avisos recibidos, incluso el radiotelegrafista John George Phillips respondió a un aviso del SS Californian, diciendo, cállense, tengo mucho trabajo. Mientras tanto, el capitán John Smith,
quien llevaba más de 25 años al servicio y conocía a la perfección la peligrosidad de las aguas del Atlántico, ordenó avanzar a toda máquina en una fría y oscura noche sin luna. Los acontecimientos se suceden cada vez más extraños y misteriosos. En la oscuridad de la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic choca contra un iceberg en una maniobra suicida ordenada por el suboficial William Murdoch. 5 de los compartimentos estancos del barco quedaron inundados, condenando al navío a naufragar. Los eventos extraños no cesaron allí. Los botes salvavidas, ya insuficientes para salvar a todos los pasajeros, comenzaron a ser abandonados con solo unas pocas personas a bordo, mientras el capitán Smith mostraba dudas y daba órdenes confusas e incluso contradictorias, obligando a los oficiales a tomar el mando de la situación. En medio de la crisis, el Titanic comenzó a emitir señales de emergencia, pero estas eran incorrectas. En lugar de lanzar señales rojas que indican peligro o socorro en el código naval, las señales emitidas eran blancas, lo que podría indicar una fiesta o celebración a bordo. Esto causó confusión entre los barcos cercanos, que interpretaron las señales como una comunicación interna entre barcos de la misma compañía o como una celebración. Los mensajes de radio también fueron extraños, ya que no comenzaron a enviarse señales de socorro hasta unos 45 minutos después del impacto, debido a que la tripulación evaluaba los daños y no querían dar una señal falsa de alarma. Las consecuencias fueron que se perdió casi una hora de tiempo de rescate, y el barco que acudió en su ayuda, llegó a coordenadas equivocadas. En la madrugada del 15 de abril, el Titanic se hunde y casi 1.500 personas mueren. Los eventos extraños no cesaron con el naufragio. Cuando el transatlántico RMS Carpathia llegó al rescate, los tripulantes aseguraron que algunos de los botes salvavidas no llevaban el nombre de Titanic, sino el de Olympic. Esto ha hecho pensar a algunos investigadores como Robin Gardner que el hundimiento del Titanic fue un fraude y que el barco que realmente se hundió aquella madrugada fue el Olympic disfrazado como el Titanic. Esta teoría se basa en los elevados costes de construcción de ambos barcos y el accidente del Olympic en 1911, en el que se vio involucrado, chocando con un barco de la Marina llamado HMS Hawke. La comisión de investigación estipuló que la culpa había sido del Olympic y por tanto, los costes para la reparación del navío de guerra corrían a cargo de la White Star. Esto supuso una herida de muerte para la compañía, ya que el seguro del Olympic se había negado a hacerse cargo de los costes por negligencias. La White Star se vio sin los suficientes fondos como para reparar el Olympic, el Hawke y terminar el Titanic. En las oscuras y frías aguas del Atlántico, un secreto se esconde en las profundidades. Algunos creen que la compañía White Star, liderada por el poderoso J.P. Morgan, cometió una macabra jugada para obtener un gran beneficio económico. El Titanic, asegurado por $5 millones, fue en realidad el Olympic disfrazado. Un barco construido con materiales pobres y defectos en su casco. Una trama oscura y calculada para hundir el barco y cobrar el seguro mientras la competencia caía en desgracia. ¿Fue el naufragio del Titanic una estratagema diabólica o solo una trágica desgracia? El misterio sigue siendo un enigma en el fondo del mar. Déjanos tus comentarios, estaremos encantados de leerte. Muchas gracias por suscribirte y apoyar este canal. Nos vemos en el próximo video.